la constatación de la clase. Muy buenos días. Espero que estén todos súper bien. El rating está bien, son 28, ¿cierto? Los conectados. Así que vamos a dar por... Hola, hola. Vamos a dar por comenzar esta clase, ¿cierto? Gestión de bienestar. Y vamos a comenzar activando un poquito los conocimientos. ¿Qué hemos visto hasta la fecha? Las últimas 2 clases por lo menos. ¿Qué cosas hemos visto? Negociación colectiva. No, mentira, eso de legislación. Por favor, usted está más loca que yo. Profe. ¿Qué Integración cosa? de los trabajadores. Te escuché solo. Bienestar. Integración de trabajadores, la bienvenida a los trabajadores. No, pero eso fue hace rato. plan. Profe, la contaminación de los sonidos, el ruido, Ya. la temperatura, Muy bien. Bienestar físico y el social. clima, todo eso. Bienestar social, ¿cierto? Entorno laboral físico, es lo que habla la Jimena, ¿cierto? La Valeria dijo entorno laboral social, ¿cierto? Que es lo que hemos visto las últimas 2 clases. Pues bien, dentro del entorno laboral físico, ¿qué es lo que vimos, Jimena? ¿Y profe? Dentro del entorno laboral físico, mencionaste algunas cosas, ¿cuáles eran? El ruido. El ruido, muy bien. Puede ser que alguien ponga la música muy fuerte en el trabajo. Por Ya. ejemplo, la temperatura de los acondicionador del ambiental, los cambios muy bruscos. Muy bien. Gracias, Jimena. ¿Quién podría aportar a lo que dice Jimena? ¿Cuáles son las condiciones del entorno laboral físico? ¿Qué otras cosas podría ser? La Jimena mencionó el ruido. La iluminación, profe. Muy bien, Doni, la iluminación. ¿Qué otra cosa? La ventilación. La ventilación, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién recuerda otra cosa? Las temperaturas. Las temperaturas, muy bien. Vimos los colores, ¿se acuerdan que también hablamos de los colores? También hablamos con respecto a, tenemos la ventilación, tenemos la temperatura, tenemos el ruido, tenemos los colores, tenemos la música, también estaba incluida, ¿cierto? Como un factor importante con respecto al entorno laboral físico. Bien, con el Profesora, entorno, dígame. disculpe que la moleste. Lo que pasa es que yo me atrasé con mis trabajos, o sea, ese trabajo lo hicimos en grupo, Sí. ¿cierto? Pero yo no lo envié. Ya, no importa, envíelo igual. Va a quedar como con fecha de atraso, pero no importa. Lo importante es que quede en su aula. Ah, ya, muchas ¿Ya? gracias. Ok. Ya. Bien, dentro del entorno laboral social, ¿qué es lo que vimos ahí? Que esa fue la última clase. Buen clima laboral para los colaboradores. Ya, un buen clima laboral para los colaboradores, perfecto. ¿Y qué cosas hablábamos de ahí también? Estaba el clima organizacional. El clima organizacional, ¿cierto? Que era algo como un poco más general, ¿cierto? Y que había que verlo desde arriba. Ahí hay una cosa importante con el clima organizacional, que es cómo nosotros podíamos ver que efectivamente existiera algo con respecto al clima organizacional. ¿Qué era algo ahí, una clave importante con respecto a eso? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Acuérdense, clima organizacional es lo que nos caracteriza. Eso iba a decir, eran las características que distinguen las organizaciones. Muy bien, exactamente eso. Es lo que distingue una organización de otra. Y ahí podemos hablar, ¿cierto? Que efectivamente existe un clima organizacional. ¿No es verdad? Ok. Al final de esos contenidos que los vimos la semana pasada, ¿qué es lo que vimos? Algo con respecto a los eventos, por ejemplo.
Que era como desarrollar los eventos. Sí, que dábamos algunos tips, ¿cierto?, de cómo desarrollar los eventos, perfectamente. ¿Y qué cosas eran importantes con respecto a eso? A ver si nos acordamos un poco o revisen sus El apuntes. anfitrión que organizaba el evento ¿Ya? se mantuviera como al margen de, o sea, al margen de la celebración en sí, ¿Ya? ¿Por qué? porque tenía que dar el ejemplo. Claro, ¿cierto? Por ejemplo, no se podía poner a tomar, pues, ¿cierto? Junto con los Claro, otros, indudable, claro. ¿cierto? Y que tenía que preocuparse de toda la planificación, de que el evento efectivamente tuviera y cumpliera con los objetivos planteados, ¿cierto? Que cumpliera el protocolo, Que cum- como el itinerario que se organiza. Exactamente. Y había algunos tips, así como de diferentes cosas. ¿Quién se acuerda con respecto a eso? ¿Qué cosas serían? Aparte de lo que Paula ya mencionó, obvio. Que eso eran para fomentar la camaradería de la organización. Por ejemplo, exactamente, fomentar la camaradería, ¿cierto? Fuera, indudablemente, de las dependencias del establecimiento. Aunque se puede fomentar la camaradería adentro, sí, porque de igual forma podrían haber algún tipo de celebraciones o alguna organización de alguna festividad, por ejemplo, dentro de la empresa. Indudablemente que tiene otros sentidos, ¿cierto? Está bastante más restringido, porque si fuera de la empresa el alcohol tiene que estar súper limitado, dentro de la empresa obviamente no puede haber alcohol, ¿cierto? Porque podríamos producir problemas mayores con eso. Recordemos que no todo el mundo, ¿cierto?, reacciona de igual forma al momento de ingerir alcohol, ¿sí? Entonces ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esa situación. No todo el mundo tiene una cultura alcohólica, digamos, entre comillas, buena cultura, ¿verdad? El alcohol creo yo que no corresponde dentro de los ámbitos laborales, pero es parte de nuestra cultura igual, o sea, para el 18 de septiembre imposible no brindar, ¿cierto?, con la empanada y un poquito de vino. Digo yo, hay otras personas que simplemente no lo hacen, pero la gran mayoría sí. Entonces ahí es cuando uno tendría que tener así ciertas limitaciones. Por ejemplo, es cierto que los jefes, cuando se hacen estos eventos, ¿cierto? El jefe lo que debiera hacer es acercarse a todos los trabajadores porque de esa manera puede obtener información de qué es lo que efectivamente los trabajadores piensan. De pronto dentro de la empresa o en horario laboral los trabajadores como que tienden a callar ciertas cosas. Sin embargo, cuando están en estas situaciones que son un poco más distendidas, ¿cierto? O de celebración, tienden a dar más información. Entonces eso es súper importante. Y así como nosotros que somos los gestores y los planificadores de estos eventos, los jefes de cada área también tienen que cumplir su rol. Por lo tanto, también tienen que, entre comillas, ¿cierto?, que es lo lógico, guardar la compostura. O sea, tampoco pueden ponerse a tomar con los trabajadores, ni mucho menos, ¿cierto? Y tratar de que la cosa sea lo más amena posible. O sea, tampoco puede un jefe utilizar ese momento, por ejemplo, para corregir a un trabajador, ¿cierto? No corresponde. Bueno, ahí en esa última parte, ¿cierto?, de la última clase que tuvimos, ahí dimos algunos tips, dimos a conocer algunas cosas que eran importantes conocerlas, qué sé yo. Bien, entonces nosotros vimos, ¿cierto?, en la clase anterior a la anterior, entorno laboral físico, vimos entorno laboral social, y ahora vamos a ver entorno laboral, pero con respecto al estrés de los trabajadores. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a conocer algunas definiciones, ¿cierto?, de qué se trata, cuáles son los tipos, qué es lo que es, cómo lo podemos evitar, cuáles son las razones, por ejemplo, las condiciones que te provocan estrés, es decir, las condiciones estresantes o estresoras, que también se le podría llamar. Entonces, dentro de el entorno laboral, que sería como el título general,
tenemos el entorno laboral físico, el entorno laboral social y el estrés laboral dentro de este entorno. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a empezar entonces con un poco de concepto para saber qué es lo que es esto del estrés. Seguramente ustedes obviamente lo deben reconocer, ¿cierto? Porque el estrés no tan solo se vive en los lugares de trabajo, sino que también en sus casas. O sea, además está decir, ¿cierto?, toda la situación de estrés que estamos viviendo todos en estos minutos dentro de sus propios hogares, ¿sí? De pronto uno podría pensar que la casa debiera ser el lugar donde uno no se debiera estresar, ¿cierto? Pero lamentablemente, ¿cierto?, con respecto a lo que estamos viviendo, se ha una cantidad de cosas que se han juntado, ¿cierto?, lo que nos provoca tener un estrés. Y yo me podría adelantar, y que no lo digo yo, ¿cierto?, que lo dicen incluso muchos especialistas, que la pandemia que sigue es precisamente la pandemia psicológica, la pandemia del estrés. De hecho, yo me he encontrado, ¿cierto?, ya me parece que he sabido de 4 personas de distintos ámbitos que han tenido parálisis faciales, producto de esto del estrés. Lo que obviamente es de gran preocupación. La parálisis facial en específico es una cuestión bien tardía de poder recuperar. Es recuperable cuando efectivamente se ocupan inmediatamente, pero cuando el asunto es más tardío, ¿cierto? O el trabajador, por ejemplo, no tiene las condiciones de que lo vea un neurólogo o un kinesiólogo inmediatamente, ¿cierto? El tema se transforma bastante más problemático. Así como otras tantas cosas más, no tan solo esa enfermedad en especial, sino que hay otras muchas más que se están provocando y que lamentablemente es preocupante. Es preocupante. Ahora, también tiene que ver, ¿cierto?, en la manera de que uno enfrenta estas situaciones, ¿ya? Uno, por ejemplo, que es mamá, quizás los varones en cierta medida también podría hacerlo, dependiendo de la situación de cada uno, pero las mamás tendemos a hacer todo de una y a meternos más información y más trabajo encima. Paula, dígame. ¿El estrés laboral es una enfermedad de trabajo? Sí. ¿Pasa como una enfermedad de trabajo? Sí, pasa como una enfermedad de trabajo, exactamente. Ahora, como todas las enfermedades, ¿cierto? En este caso a ver, espérenme un segundito. Ya estaban gritando. Lo fue a retar. Sí, lo van a castigar. Yo pensé que era uno de nosotros. Perdón, que mi hijo estaba gritando como los locos. Entonces sí, como les decía, las mutualidades, ¿cierto?, aceptan este tipo de enfermedades, ¿cierto?, cuando ya la situación obviamente no puede ser controlada por los trabajadores, pero aquí ellos hacen investigaciones, ¿ya? Como todo otro tipo de enfermedad, cuando es un poco más allá. Indudablemente que si alguien, no sé, pues se cae de una escalera, o se hace un corte o algo por el estilo, la verdad es que ahí no hacen investigaciones, ahí el único que debiera investigar y tomar las prevenciones es el comité paritario, ¿cierto? Pero cuando ya pasa a este tipo de cosas, y por supuesto afecta la funcionalidad del trabajador, las mutualidades deben hacer una investigación. ¿Y qué es lo que hacen regularmente? Van directamente al lugar de trabajo y revisan las condiciones en que está el trabajador, y precisamente revisar este entorno laboral físico, ¿cierto?, de la luz, de la ventilación, de la temperatura, todas esas cosas lo miden además. El ruido, por ejemplo, para el ruido y para la luz, ellos tienen unas máquinas especiales en las cuales los miden. Y para la temperatura también, recordemos que la temperatura, por ejemplo, no debiera pasar de entre 22 y 24 grados, eso es lo que debiera ser en todos los lugares de trabajo. Entonces ellos hacen una investigación, ¿cierto? Revisan todo el entorno donde está el trabajador, y además le piden al empleador que se ocupe,
¿sí? Mientras tanto, el trabajador está en tratamiento, ¿cierto? Y lo van siguiendo. Luego de esta investigación, ellos, de acuerdo a todas sus mediciones y a sus investigaciones, a las declaraciones del mismo empleador, a las declaraciones de los jefes, de los compañeros de la persona, definen si es que efectivamente es un estrés producto de lo laboral o es un estrés que está por fuera, ¿ya? Pero sí lo aceptan mediante toda esta investigación, Paula, que te comento, ¿ya? Y Igual si es es por medio... fuera, Gracias, profesora, profe. Pues nada, si es por fuera, bueno, ahí lo derivarán, ¿cierto? Y le pondrán, ¿cierto? En el certificado que se llama RECO, si no me equivoco, es Resolución de Investigación de... No me acuerdo cómo se llama la sigla en total, lo voy a revisar. De acuerdo a esa investigación y al resultado, si es que dijeran, no, sabe que esto no es laboral, ¿sí? Porque tiene todas las condiciones para hacerlo. En ese caso, ¿cierto? Le dicen al trabajador, mira, esto no es laboral, vas a tener que ir a un psiquiatra particular. Te vas a tener que seguir tratando en forma particular porque no se puede calificar como un accidente de trabajo. ¿Ya? Recuerden que la ley dice que debe ser con ocasión o a causa del trabajo. Eso es lo que dice como definición de accidente laboral. ¿Ya? Sí, sí, pues, maestra, disculpe, Dígame. pero el estrés, uno sabe cuándo es del trabajo. Entonces, Sí. que le digan después los de la empresa que no es del trabajo para que nos ayuden, igual es... Lo que pasa es que no es que la empresa lo diga, lo que pasa es que las mutualidades tienen que hacer la investigación, ¿ya? Y de acuerdo a toda la información recabada es cuando ellos deciden, pero no es que la empresa lo diga, la empresa puede decir muchas cosas, ¿cierto? Pero si es que ellos deciden, por ejemplo, entrevistar a un compañero de trabajo de la persona, o incluso algún jefe de otra área, y tampoco les preguntan, porque es una tipo de encuesta la que les hacen, no es que le pregunten directamente, oiga, ¿usted vio cuando el jefe maltrataba a tal persona? No, no es ese tipo de preguntas. Son otros tipos de preguntas que más bien se dedican a indagar, ¿sí? Son preguntas que no son tan directamente porque se entiende, ¿cierto? Que si son preguntas directas, claramente pueden ser modificadas las respuestas, ¿ya? profesora, Dígame. pero ¿cuál es el conducto? Porque usted dice que es accidental. Entonces, ¿esta persona va a un especialista particular? No, va directamente a la mutual. Ya, Como si es dice que, Raúl, ¿cierto? Uno sabe cuándo es laboral, entonces uno va directamente a la mutual. ya. ¿Sí? Felipe, dígame. La idea de no, la idea de hacer preguntas capciosas tiene que ver con la idea de sacar verdad a través de las mentiras, ¿cierto? Entre ¿Puede otras ser? cosas, entre otras cosas, Ya, sí. Como por ejemplo ya. hacer una pregunta, a ver, estoy inventando porque yo no tengo así como la pauta que ellos hacen, pero por ejemplo preguntar cuántas veces o su jefe le llama la atención en forma siempre, regularmente, algunas veces. Están hablando de esa persona, ¿cierto? Entonces, claro, Ujú. uno puede decir, a veces, ¿sí? Siempre a lo mejor no lo van a decir, pero sí va a decir recurrente o puede decir siempre. Y si tú hablas de siempre o recurrente, hasta hay un límite bien, bien poco, digamos. Y si Claro, esa pregunta se la hacen a varios, es porque efectivamente la situación se da. ¿Te das cuenta? No necesariamente puntualmente que le vayan a preguntar, oiga, ¿usted vio cuando el jefe retaba a tal persona? No, no va a ser así. Claramente no va a ser así. Porque lo que ujú, van a ver es el ambiente, es el entorno. De esa manera van a poder calificar un accidente laboral, ¿cierto? Por estrés. ¿Ya? Pero es bien perfecto. Profesora, Gracias, profe. por nada, dígame. ¿cualquier persona que tenga un contrato de trabajo puede ir a la mutual? Sí, claro, te estando contratado, sí, indudable. Ah, ya.
Si tienes un contrato de trabajo y la empresa paga, ¿cierto?, su cotización mensualmente, tú tienes derecho. Recuerda que es un seguro, y además un seguro que dentro de sus principios es no discriminatorio. Por lo tanto, a partir del día 1, tú tienes derecho a atenderte en la mutual. Profesora, Dígame. ¿y qué pasa si voy de manera particular? Póngase a mi doctor. ¿La licencia correrá igual? O sea, si tú vas al médico en un psiquiatra particular y el psiquiatra te da una licencia, ¿sí? Eso va a ser catalogado como una enfermedad común, es decir, no laboral. Y te va a dar licencia, y la licencia te la van a tener que cursar en la empresa de todas maneras. Ahora, lo que el psiquiatra podría decir, ¿cierto?, es, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que tú me relatas, esto es una enfermedad o esto es un problema laboral, ¿cierto? Porque no estás indicando que sea en tu casa, sino que los problemas te estás provocando desde la empresa. Entonces muchas veces los psiquiatras, ¿cierto?, derivan a que la persona se trate directamente en la mutual. Pero cuando es así, la verdad es que es bastante más lento el tema, ¿ya? Entonces cuando uno va a ir a la mutual, o sea, tiene que estar seguro de qué es lo que está diciendo, ¿cierto? No puedes tener algún tipo de estresor extralaboral, porque si no inmediatamente te lo van a considerar que no es laboral, ¿no es cierto? Y si tú fuiste, lo que dijo Raúl estuvo muy bien dicho, si tú fuiste directo a un psiquiatra particular, es porque no lo estás atribuyendo a tus funciones. Sin embargo, si vas inmediatamente a la mutual, es porque efectivamente tú estás seguro, ¿cierto?, que desde ahí emana el tema. Entonces, cuando hay esto, hay que estar bien seguro de dónde sale, de dónde es, ¿cierto? Y uno efectivamente lo sabe, cuando Raúl bien lo dice, que uno bien lo sabe, porque uno sabe si tiene o no tiene problemas en su casa, ¿cierto? O en forma personal, digamos, pero sí sabes cuando tu jefe te está jodiendo, eso lo sabes, ¿no es verdad? Lo difícil indudablemente que es probarlo, sí, yo no les puedo decir que efectivamente todo el mundo, todas las veces le atribuyen el tema al empleador. No, la verdad es que no. La verdad es que estas investigaciones son bien largas, no son inmediatas. ¿Ya? Pero mientras se investiga, ¿se les da licencia? Claro, ¿O no? indudablemente. Mientras están investigando se les da licencia. Sí. Va a depender, también va a depender, porque si, no sé, yo voy a la mutual, ¿cierto?, un día en la mañana X y chuta, apenas me atienden, yo me pongo a llorar y todo lo demás, indudablemente que me van a dar licencia enseguida. Pero si te ven así como, oh, ya sabes qué, mire, me pasa esto y la cuestión, capaz que te manden a trabajar de vuelta, a lo más te dejen un día, ¿cierto?, como de reposo, ¿cierto?, pero todo va a depender en cómo te encuentres en el minuto en que tú hagas la denuncia. Ya, lamentablemente tiene que ver con eso, porque el tema de la cabeza, ¿cierto?, es como, no quiero decir que sea difícil, sino que todo va a depender de cómo tú plantees lo que estás planteando. La cultura popular dice, ¿cierto?, que si tú quieres licencia, tienes que ir donde psiquiatra y ojalá ponerte cebolla y ajo en los ojos, cosa de que te sea muy fácil llorar. Y si te pones a llorar de la nada, el psiquiatra lo más probable es que te dé licencia inmediata. Puede ser que sea una licencia de 10, de 15 días, una licencia corta, pero te la va a dar. Ya, eso dice la cultura popular. Ya, yo no les digo que sea así, pero por lo pronto uno conversa con los trabajadores y uno, con todos estos años de experiencia, uno algo va sabiendo. Como por ejemplo, ¿cierto?, el tema de los dolores, ¿sí? La licencia más recurrente con respecto a los dolores es el tema lumbar, ¿sí? Siempre, que tengo lumbago, un dolor lumbar. Pero resulta que los médicos aún no pueden o no existe una máquina en que diga qué tanto dolor es el que sientes. Entonces va a depender solamente de tu descripción qué tanto te duele. O sea, ahí hay otra forma también de
de burlar, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, el tema de las licencias, porque si una persona se va, imaginemos, oh, tengo un dolor, y entra el médico todo doblado, y el médico le dice, a ver, enderece, no, es que no puedo, no, es que me duele, y si la persona sabe actuar muy bien, el médico no va a tener cómo indicar que eso no es verdad, porque el dolor aún no tienen máquina para medir el dolor. ¿Sabían eso ustedes, no? Yo creo que no. Sí. Sí. Es así. Yo tengo que reconocer que lo sé cuando no quería ir al colegio. Sí, sí es así. Lo admito, sí. Hay formas y formas, como les digo, el dolor no tienen cómo medirlo. Entonces, es cuestión de que tú te quejes nomás, nada más. Espero que no lo utilicen. Le estoy revelando un secreto. Espero que no lo utilicen. Ok, vamos a ver entonces el concepto de estrés. El estrés, por supuesto, es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio emocional de la persona, ¿cierto? Es la respuesta del cuerpo. Es decir, entonces, me empieza a doler todo, lo primero. Empiezo a, por ejemplo, tener dificultades para dormir. Comienzo a tener dificultades incluso con el apetito, ¿sí? No tengo ganas de comer. Y estas son, ¿cierto?, expresiones de tu cuerpo. Tu cuerpo no descansa, tu cuerpo no tiene hambre, ¿cierto? Tu cuerpo está desganado. Y eso obviamente es la respuesta del cuerpo. Eso es el concepto de estrés. Por tanto, podemos definir el estrés, dice, como la respuesta fisiológica o psicológica y de comportamiento, dice, de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a presiones tanto internas como externas, ¿cierto? Externas, obviamente, podríamos ejemplarizarlo como, por ejemplo, cuando un jefe le da y le da y le da con un puro trabajador y le encuentra todo malo y lo está vigilando y le va a revisar la pega. Ahí tenemos un tema, digamos, externo. Interno, ¿cierto? Podríamos catalogar, ¿cierto?, de que hay ciertas personas, no digo todas, estoy solamente ejemplarizando, en que yo creo que el otro me está haciendo daño, en que yo siento que el otro me está haciendo daño. No necesariamente es así, pero la persona lo siente así internamente, ¿ya? Entonces aquí hay una conjunción de varias cosas. Deben saber también que la cabeza es bien especial. Tenemos tantas cabezas como personas hay en el mundo. Indudablemente no todo el mundo reacciona, ¿cierto?, de la misma forma a tal o cual condición. Hay personas que bajo estrés funcionan pero súper bien y le dan y le dan y le dan y le dan y son capaces. Pero hay otra persona, ¿cierto?, que a un poquito de estrés o a un poquito de empuje se dan. No puedo más, esto me superó, esto me superó. Y otra persona puede decir, ya, pero no es tanto, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ninguno de los dos tiene la razón. Es porque somos distintos, ni mejor ni peor, sino que distintos. Por lo tanto, uno no puede catalogar a alguien de que es alaraco o a otro de que es masoquista, ¿cierto? Porque la cabeza es distinta, porque cada cual absorbe esto, tanto externamente como internamente, de distinta manera. Algunos tipos de estrés, chiquillos, aquí tenemos varios, ¿cierto? El distrés, por ejemplo, no sé si alguien lo habrá escuchado, es el que aparece en forma repentina con respecto a alguna amenaza, ¿sí? No sé, por ejemplo, ibas cruzando la calle, llegaste y la cruzaste, y justo la cruzaste y pasó un auto. ¡Wow! Sí, pero me salvé, ¿sí? Eso es el distrés, es algo que te amenazó, pero que es momentáneo y que pasa, ¿sí? El estrés físico y mental, ¿cierto?
Dice, definimos al estrés físico principalmente como la fatiga o cansancio físico. Y el estrés mental, dice, está en relaciones interpersonales. Entonces, el estrés físico es que efectivamente tu cuerpo ya no da más y está efectivamente fatigado, ¿cierto? Ahora, esta fatiga se puede dar por muchas cosas, ¿eh? Incluso hasta por falta de vitaminas, por ejemplo. Las mujeres en Chile, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos un déficit de la vitamina D, D de dedo, que aún no ha sido abordada en forma masiva y como salud pública. ¿Por qué? Porque muchas veces, voy a tomar sol para tomar la vitamina D. Craso error. En Chile el sol llega en forma perpendicular. Por lo tanto, la cantidad de sol que puedes absorber o la vitamina D que puedes absorber del sol es muy poca, es muy baja. Sin embargo, las mujeres que viven en el Caribe, donde efectivamente el sol les llega así de forma directa, ellas no tienen problemas con la vitamina D. Y esta falta de vitamina D produce fatiga, produce estrés, produce cansancio, se te quebran las uñas, se te cae el pelo, tu piel envejece mucho más, tus interiores, tus órganos interiores funcionan a media máquina, etc. Las investigaciones todavía con respecto a la vitamina D están muy incipientes, todavía no llegan, incluso en Chile, todavía no llegan a la cantidad exacta que tú debes consumir de esta vitamina porque no puedes obtenerla desde el sol, es el único lugar, es la única forma naturalmente en la que tú puedes obtener la vitamina D, distinto a la vitamina C, por ejemplo, que la puedes obtener de las naranjas, de los cítricos, de las verduras y otras así, como el fierro de la espinaca, de la selga, ¿cierto? Uno en forma natural, consumiendo cosas lo puede, pero el sol no. El sol no, fíjate lo que estamos hablando. Entonces, también puede ser producido desde otro punto de vista este cansancio, esta fatiga. Y el estrés mental, ¿cierto? Está en las relaciones interpersonales, es decir, cómo nos relacionamos, si estamos hablando del trabajo, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros, con nuestros jefes, ¿cierto? Si es una relación normal, llevadera, ¿cierto? Que no tenemos dificultades y que si las tenemos somos capaces de enfrentarlo y solucionarlo, ¿cierto? Yo siempre digo, ojo, esto es solo trabajo. ¿Sí? Siempre trato de hacer esa diferencia. Ojo, esto es solo trabajo, no es algo personal, es solo trabajo. ¿Ya? El estrés agudo, ¿sí? Es el producto de una agresión intensa, violenta, ya sea física o emocional. ¿Sí? Ahí es cuando, claro, nos enfrentamos directamente a la violencia, al golpe, al insulto. Eso ya es un estrés agudo. Y que claramente, es cierto, si es que esto se prolonga en el tiempo, podría incluso, ¿cierto?, provocar un estrés crónico, que es el que dice abajo, que puede darse ya sea por una exposición prolongada y continua a factores estresantes externos, ¿cierto? El hecho que te estén insultando todo el día, el hecho que te estén golpeando, por ejemplo, todos los días o de forma prolongada, eso sí va a producir un estrés crónico. ¿Y por qué crónico? Los crónicos, ¿cierto?, son los que cuesta mucho o van a tener que siempre tratarse por este tipo de estresores, como son la violencia, como son los insultos, ¿sí? Pasa, por ejemplo, si yo me enfoco a la vida personal, a las mujeres que son golpeadas, ¿sí? Las mujeres que son golpeadas en forma prolongada, ellas siempre van a tener un estrés crónico, siempre van a tener que estar ahí o medicándose o siendo tratadas o vistas por un psicólogo o un psiquiatra, porque esto queda, ya, es como un diabético, ¿cierto? Que lo puede controlar, ¿cierto? Si es que tiene una buena alimentación, si es que toma sus remedios, qué sé yo, pero no va a dejar de ser diabético.
En este caso, ¿cierto? Cuando las personas, como en el ejemplo que le estoy poniendo, siempre va a tener el síndrome de la mujer golpeada, siempre. Siempre va a estar ahí como la defensiva, porque es algo que queda dentro de su cerebro y va a ser siempre su forma. Lamentablemente es así. Tenemos el distrés crónico también, que cuando el organismo se encuentra sobreestimulado, el estrés se convierte en un distrés crónico, ¿cierto? Cuando el organismo, por ejemplo, cuando estamos, cuando nos sobreestimulamos, por ejemplo, cuando consumimos mucho café, ¿sí? Si bien es cierto, hay mucha gente que lo consume para poder estar más activo y todo lo demás, bueno, pero eso también te va a provocar una situación crónica, porque de pronto no vas a poder dejar de tomar café, o no vas a poder tomar, por ejemplo, no vas a poder dejar de otras cosas, de consumir algún remedio. Esto tiene mucho que ver también con el tema de las drogas, ¿cierto? Porque necesito algo, ¿cierto? Que me suba el ánimo y que me desestrese y que me mantenga así como arriba, ¿cierto? Los ejecutivos de los bancos, por ejemplo, o las personas que trabajan en la bolsa de comercio, tienen este distrés crónico, que están siempre así como medios extasiados, ¿cierto? Hay otras diferencias en los niños, podríamos decir, por ejemplo, los niños, ¿cómo es que le llaman a los chicos que se mueven mucho? A los niños hiperactivos, ¿cierto? Que ahora para los profesores todos los niños son hiperactivos. Todos los niños son hiperactivos. Claro, pero resulta que ahí yo siento que no es que los niños sean hiperactivos, sino que la profesora no es capaz, ¿cierto?, de estar con 40, 45 y 50 niños en una sala. Por lo tanto, ella podría describir que son todos hiperactivos porque ella es una y tiene que estar atenta a todos, ¿cierto? Entonces, ahí hay ciertas cosas que uno tiene que vigilar también cuando te dicen, oye, es que tu hijo es hiperactivo, ya, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Si el niño es capaz de ver, por ejemplo, que a mí me lo dijo un psiquiatra, si el niño es, por ejemplo, capaz de ver una película, concentrado viendo una película, ¿cierto? Es porque no es tan hiperactivo, ¿cierto? O si es capaz, ¿cierto?, de poder hacer en 10 minutos, estar concentrado haciendo una tarea, es porque no es hiperactivo, ¿cierto? A los niños no se les puede pedir más de 10 minutos de concentración, eso es lo máximo. Si le queréis pedir más es porque eres otro niño, ¿ya? Entonces ahí uno también tiene que tener cierta tolerancia, ¿cierto? Y Si ver le pedimos objetivamente. más, estamos queriendo un adulto. Pero claro, indudable. Y ni con eso, porque los adultos tampoco tenemos tanto más, ¿sí? No, tampoco tenemos tanto más de eso. O sea, un adulto podría tener el doble. Pero ya a los 30 minutos, te juro que si pasa una mosca, uno se desconcentra. Es así. El ser humano es así. Bien, entonces, el estrés laboral, dice, las diferentes encuestas sobre condiciones de trabajo permiten de manifiesto que se trata de un fenómeno ampliamente extendido y son múltiples las fuentes de estrés, ¿cierto?, que producen esta experiencia laboral, que suele ir asociada a consecuencias negativas, ¿cierto? Lamentablemente sí, o sea, imposible que el estrés laboral, ¿cierto?, te lleve a algo positivo. Indudablemente que siempre y a la larga, cuando es prolongado en el tiempo, ¿cierto?, sistemático, va a producirnos consecuencias negativas. ¿Qué tipo de consecuencias? Por ejemplo, baja de productividad, ¿cierto? Falta de desmotivación, malas relaciones interpersonales, ¿cierto? Ausentismo, porque simplemente no voy a querer ir, etc. Podrían haber otras tantas más. Profesora, Dígame. por ejemplo, la lejanía del trabajo también puede afectar cómo estresor, ¿cierto? Exactamente. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque eso afecta a tu calidad de vida. Cuando tú tenés que trabajar y te demoras 2 horas para llegar a tu trabajo, te afecta tu calidad de vida. O sea, imagínate si son 2 horas para allá, 2 horas para acá, tenés 4 horas. 4 horas de tu vida diaria en la cual vas a tener que destinar al transporte, solo para transportarte. Entonces, indudablemente que eso afecta a tu calidad de vida. Por lo tanto, ¿cierto? Uno debiera, en lo posible, yo sé que nunca no está así como que uno hace lo que uno quiere, sino que lo que
puede o lo que las condiciones te lo permiten, uno siempre debiera buscar trabajo lo más cerca posible de tu casa. Incluso hay unas aplicaciones que yo no sé si es CompuTrabajo o es Laborum.com, no estoy tan segura, en la cual te dice a qué distancia está ese trabajo al cual estás postulando. Te lo indica, fíjate que ya lo pusieron en estas aplicaciones. Por lo que te estoy explicando, ¿cierto? Porque indudablemente que baja la calidad de vida. O sea, si yo salgo a las 6 de mi trabajo y estoy llegando a las 8, eso quiere decir que llego básicamente a casi a tomar 11, si es que, y me acuesto. Ya el otro día vamos con la misma. Entonces ya no ves a tu familia, no te puedes relacionar con nadie, no puedes organizar nada para después de la hora del trabajo, nada. Estás solamente en función de trabajo, porque el tiempo no te lo va a permitir. Entonces, ¿es un causante estresor? Sí, es un causante estresor el trabajar lejos de tu pega. Perdón, el vivir lejos de tu trabajo. Bueno, dentro de los... Victoria, dígame. Que no sé si todas las empresas ahora lo están como aplicando, pero ahora la mayoría no contrata gente que está como vive muy lejos porque para ellos no les conviene que yo viva tan lejos. Por ejemplo, yo soy de Talagante y un primo le ofrecieron un trabajo en Quilicura y le dijeron que estaba muy bien su trabajo, pero vivía tan lejos que a ellos no les convenía porque es una que iba a gastar mucho en pasaje y otro que iba a estar muy estresado y va a llegar cansado y no iba a producir como debía. Sí, exactamente. Y es una de las preguntas básicas que uno debiera hacer al momento de seleccionar personal. ¿Dónde vive? Primera pregunta. ¿Cuánto demora en llegar? ¿Cierto? Porque ahí yo voy a saber, ¿cierto? Porque obviamente lo que le dijeron a tu primo, indudablemente, es lo que uno debiera tener, ¿cierto? Ahora, esas son las primeras preguntas básicas. O sea, yo no necesito, ¿cierto?, seleccionarlo para después decirle, oye, ¿sabes qué? No, yo lo veo antes, o sea, eso es un primer filtro, porque obviamente yo sé que si vive lejos, si tiene problemas de locomoción, y si tuviera turnos, por ejemplo, si es que tuviera que entrar a las 7 de la mañana y vive a muchos kilómetros, claramente no va a llegar o va a llegar atrasado, ¿cierto? Entonces, esa pregunta debiera ser una de las primeras preguntas como filtro, como uno de los primeros filtros. Y efectivamente es lo que tú dices, alumna. Bien. Los estresores laborales, entonces, dice, como antes se ha comentado, el estrés es la respuesta a un agente interno o externo, ¿cierto?, perturbador. Este agente es el estresor, dice, el estímulo que provoca la respuesta al estrés. Estos factores de estrés, si se presentan en la situación de trabajo, se dividirían, ¿cierto?, en 3 bloques. El ambiente físico, que era lo que ya hemos visto, ¿cierto? Los estresores relativos al contenido de la tarea, ¿sí? O sea, esto puede ser que la persona a la cual le estamos dando un trabajo, la persona no tiene los conocimientos para realizar ese trabajo, ¿sí? Y por tanto lo está estresando porque no es capaz de hacerlo, le faltan los conocimientos o la experiencia para aquello. Y relativos a la organización, por ejemplo, cuando la organización tiene horarios poco flexibles, ¿sí? O, por ejemplo, cuando tiene metas de producción que los trabajadores que tiene contratados no son capaces de hacerlo, ¿cierto? Entonces, a nivel de organización, también podría ser algunos factores estresantes. Del contenido, estamos hablando específicamente, ¿cierto?, del puesto de trabajo y si es que el trabajador es capaz o no de realizarlos y si es que esto le provoca algún problema. Y también el ambiente físico, ¿cierto?, cuando la empresa, por ejemplo, no se preocupa de tener una ventilación, una iluminación, el ruido, los elementos de protección personal, etcétera, no se preocupa de revisarlos. Y también son estresores, es decir, factores, ¿cierto?, que te inciden para que el trabajador tenga estrés. Estrés de todos los tipos, ¿cierto?, que estábamos mencionando.
Bien, entonces, la salud mental del trabajador, ¿cierto? Lo podemos distinguir de la siguiente manera. La salud mental en el trabajo, ¿cierto?, se pone a prueba como en muchos ámbitos de la vida de cada ser humano. La necesidad de obtener un sustento necesario para subsistir hace que las personas alcancen un nivel de estrés laboral que, dependiendo de cómo sea su salud, tanto física o mental, tendrá o no un buen desempeño laboral. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos está diciendo, ¿cierto?, que muchas veces por esta necesidad de trabajo, necesidad de subsistencia, ¿cierto?, que es lo que indica la ley. ¿Se acuerdan? En legislación lo vimos eso, que uno de los principios, ¿cierto?, era la subsistencia. Por esa razón la gente trabaja igual, ¿cierto? Y le da, y le da, y le da, ¿cierto? Y por otro lado también acepta cualquier trabajo que le den, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesita comer, porque necesita mantener a una familia, ¿cierto? Bueno, entonces, si nos enfocamos en eso, va a depender exclusivamente, ¿cierto?, de qué tan buena salud tiene este trabajador para que aguante un estrés cualquiera. Si es que tiene una buena salud, probablemente va a ser capaz y lo va a hacer llevadero, ¿sí? Pero si es que tiene una mala salud, lo más probable que aún teniendo esta necesidad y que le ponga todo su empeño posible, lo va a afectar de todas maneras. Cuando la salud mental en el trabajo se ve afectada, se nota, dice, todos los aspectos de la vida de la persona. Una de las cosas que más a las personas les preocupa es enfermarse, por ejemplo, y no poder trabajar o envejecer o no tener fuerzas para aquello. Por suerte, dice, el retiro laboral, el cual para muchos trae muchas ventajas, pero para otros solo hay desventajas. ¿A qué se refiere esto, cierto? Que en términos generales uno no debiera trabajar toda la vida, ¿cierto? Y que en algún minuto este suplicio se va a terminar, ¿sí? Y que voy a tener, supuestamente, los recursos suficientes para sostenerme. Sabemos entonces que este tipo de estrés, ¿cierto?, por esto de solamente que tengo que trabajar porque tengo la necesidad de hacerlo, en Chile obviamente es una desventaja absoluta, porque sabemos que tenemos que seguir trabajando, porque los sueldos, ¿cierto?, desde las pensiones no son suficientes. Entonces, en Chile esto por suerte no es tan ventajoso, sino que muy por el contrario. Dígame. Entonces, la gente ya viene con una carga mental de antes. O sea, del solo hecho de que tiene que trabajar, porque tiene que trabajar en lo que sea. O sea, eso ya es como que viene con un estresor. No te escuché muy bien, pero entiendo que, claro, pues las ¿No? personas vienen con ese tipo de estrés ya incluido desde antes, indudablemente. O sea, porque tan solo el hecho de pensar en que tengo que trabajar en lo que sea, en lo que sea, en lo que sea, ya es un estrés. Ya eso es un producto de estrés. O sea, ya tu cabeza no está de lo mejor. Entonces, ¿qué puedo Y uno en sugerir? ese caso, como Dígame. recursos humanos, ¿qué acción debe tomar? O sea, ¿rechazar a ese trabajador o darle una oportunidad? Eso es muy difícil de poder indicártelo, es muy difícil porque quizás sería injusto, ¿cierto?, determinar uno que tan solo por el hecho de que esta persona yo la veo estresada y muy necesitada de trabajo, le voy a dar el trabajo, ¿sí? Uno no debiera, en el fondo, fijarse en eso, porque nuestras pautas de trabajo van por el otro lado. O sea, uno tendría que evaluar a un trabajador por su perfil, ¿cierto?, que esté de acuerdo al cargo, que sus competencias de experiencia educacional también sean acordes al cargo. Eso es lo que uno debiera calificar para seleccionar a uno o a otro, porque si no estarías de alguna manera discriminando,
¿sí? Es como, no, no, viene con una carga emocional, digamos, y va a producir problemas. No, ahora, también existen, ¿cierto? Y que esto es por lo regular para los cargos un poco más elevados, no son para todos, no todas las empresas lo hacen para todos. Tenemos los test psicológicos, ¿cierto? Y los test psicológicos son los que detectan la ansiedad, ¿cierto? Por ejemplo, en los trabajadores, entre otras cosas. Entonces ahí, entre comillas, ¿cierto? Te liberan a ti de tomar la decisión, porque se supone que el psicólogo te va a decir, mira, este está dentro del rango que puede ser, o dentro del rango, ¿cierto?, para este cargo, ¿sí? Ahora, todo el mundo tiene un nivel de estrés y todo el mundo también tiene un nivel de locura, ojo con eso, porque no todos somos tan normales como nos creemos, ¿sí? E incluso hasta los mismos psicólogos, hasta los mismos psiquiatras, obviamente. Entonces, Linda, en ese sentido, tú no debieras tomar esa decisión, porque por lo regular no la vas a tomar, ¿sí? Tus indicadores van por otro camino, y no con respecto a esto. Lo más probable es que después, en el transcurso de las funciones de este trabajador, probablemente te des cuenta si es que efectivamente se produce eso, pero ahí te vas a dar cuenta cuando el trabajador empieza a faltar, empieza a hacer mala la pega, empieza a llegar atrasado, ¿cierto? Ya ahí podríamos ver alguna cosa, porque a lo mejor no necesariamente es porque está estresado, sino que porque se queda dormido nomás, po. Es bueno para la pestaña, ¿no? Del desde, eso sería el desde, ¿sí? O a lo mejor efectivamente vive tan lejos que el pobre no puede llegar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como trabajador? ¿Cierto? Yo tomo mi decisión. Primero, fijarme bien en qué labores voy a querer hacer. Si es que efectivamente esa labor me gusta o no me gusta, ¿sí? Si es que efectivamente voy a ser capaz de darle o no darle. Si es que me queda suficientemente cerca como para no ocupar tantas horas en traslado, etc. Si es que esa empresa, por ejemplo, tiene una buena cantidad de beneficios. Si es que me puedo proyectar en esa empresa también, ¿cierto? En la medida que se pueda, insisto, en la medida que se pueda. Porque muchas veces, ¿cierto?, nos vemos con la necesidad de trabajar nomás, y esto de el tema mental de pronto pasa a un segundo plano. Pero que eso afecta al trabajador y afecta a la empresa, sí, de todas maneras. Dice que la mayor relevancia de los trastornos de ansiedad ocurrirá en personas con ocupaciones profesionales. Mira, mayor ansiedad, tales como los médicos y los abogados, o los directores, ¿cierto?, de alto nivel. Los trastornos de ansiedad en ellos siempre son muy frecuentes. Sin embargo, la mayor frecuencia de depresión ocurrirá en trabajadores semiprofesionales, ¿sí?, de mayor depresión. El abuso de sustancias, por ejemplo, particularmente el abuso de alcohol, será más frecuente en los agricultores, mientras que los trastornos recurrentes serán más frecuentes en los trabajadores de oficina no calificados. Entonces, de acuerdo a esto podemos entender entonces, ¿cierto?, que el tipo de estrés o el tipo de enfermedad mental que uno pueda tener va a depender un poco también, ¿cierto?, del nivel sociocultural en que te encuentres, ¿cierto? Y ahí hay un tema importante. Por ejemplo, habla del abuso de sustancias o del alcohol, ¿sí? Y eso se ve regularmente en los campos o en los lugares más lejanos. No digo que en la ciudad no se dé, pero con mayor frecuencia, ¿cierto? Y los niveles de alcohol, la ingesta de alcohol es alta, en Chile sobre todo. Estoy segura que en el lugar donde ustedes viven, cualquiera sea, van a tener por lo menos 2 botillerías. Mínimo 2 botillerías en el entorno donde ustedes viven, ¿cierto? De hecho, ahora en pandemia, muchas veces se veía incluso, estando con toque y queda y todo, las filas en las botillerías para comprar copete, ¿cierto? Las botillerías, ¿qué colegio?
Sí, hay más botillerías que Por colegios. eso ya no están dando patente de botillería. Claro, seguramente porque hay demasiadas, po. Seguramente porque hay demasiadas. Exactamente. Bien, ahora, indudablemente que esto, ¿cierto? Aquí estamos hablando de acuerdo al nivel sociocultural de la persona, pero también hay un tema súper relevante que tiene que ver con la personalidad de las personas, ¿ya? Y esta personalidad también obviamente va, de alguna manera, a influir en el trabajo, ¿sí? Claramente en el trabajo. Vamos a ver de qué se trata esto. La personalidad, ¿cierto? Es la forma en que una persona reacciona y actúa en la vida, ¿cierto? Entonces es lo que te marca, es lo que te distingue, así como el clima organizacional, ¿cierto? Es lo que nos distingue de otra organización. Bueno, pues bien, la personalidad de cada persona es también la que te distingue de otros, en cómo tú reaccionas y actúas frente a la vida, ¿sí? Ojo que mucha gente como que confunde esto de la personalidad con el desplante. Ahí, ojo con eso, porque es distinto. Siempre cuando un niño, por ejemplo, cuando un niño canta, baila y es súper histriónico y no sé qué, y no tiene vergüenza y todo, siempre hablan, hoy la personalidad, que tiene personalidad este niño. Entonces, no, todos los niños tienen personalidad. Lo que ese niño tiene es mayor desplante, ¿ya? Entonces ahí hay que saber hacer un poco la diferencia. Es bastante constante, dice, y en general se mantiene estable durante toda la vida o gran parte de ella. O sea, yo digo, el que nació chicharra muere cantando, ¿cierto? Puede cambiar, pero en forma gradual y lenta. La personalidad es única. Jamás dos personas tienen una personalidad igual, ¿cierto? Entonces yo puedo encontrar una persona que pueda tener mis mismos gustos, probablemente podemos tener la misma forma de reaccionar, pero va a haber algo siempre en que nos distinga uno de otros. Se ha tratado, dice, de relacionar la personalidad con la vida laboral de la gente. Hay algunos hallazgos interesantes. Se han usado varios modelos y todos ellos algo aportan. Quizás el más utilizado es el llamado método de las 5 grandes, ¿cierto? Que es un método en el cual hay distintas calificaciones en la cual se podrían encasillar cierta cantidad de los trabajadores, de acuerdo a su personalidad. Pero es tratar de hacerlo, porque en definitiva tendríamos que tener un modelo para cada persona, y eso no lo van a lograr, ¿cierto? Insisto, porque la personalidad es única, no la podemos hacer en forma general. Entonces, muchas veces, ¿cierto? Este tipo de personalidades, ¿cierto? Que nos provocan problemas laborales, ¿cierto? Nos provoca, obviamente, el estrés laboral. Entonces, las personas reaccionan al estrés laboral de diferentes maneras, dependiendo de su resistencia psicológica, ¿cierto? Y de su personalidad. Las personas con trastornos mentales y aquellas que experimentan problemas de salud mental pueden ser especialmente susceptibles a los efectos negativos del estrés debido a su menor resistencia psicológica, siento que ya lo habíamos visto, falta de apoyo social, dificultades para afrontar los problemas, ¿cierto? Y ahí donde tenemos la falta de apoyo social, y eso obviamente lo trae el trabajador desde su casa, desde sus barrios, desde su propia cultura. Y eso también nos provoca, ¿cierto?, que no sepamos o nos dificulte enfrentar diferentes tipos de problemas, sobre todo con el tema de cómo nos relacionamos con los otros, ¿sí? Cómo solucionamos este tipo de problemas. Entonces el estrés laboral ocurre cuando hay una incompatibilidad entre la exigencia del trabajo, el ambiente laboral y las capacidades, recursos y necesidades del trabajador. Cuando esas cosas, no se confluyen, ahí estamos en problemas. Y la exposición prolongada de esto, ¿qué nos puede provocar? Trastornos musculoesqueléticos, ¿cierto? Dolores en el cuerpo en general. Agotamiento, depresión, síntomas del edificio enfermo. Mira lo que dice eso, o sea, es decir, todo está enfermo, desde la cabeza a tus pies. Lesiones, porque claramente, ¿cierto?, al tener un cuerpo denso,
provoca mayor cantidad de lesión, violencia en el trabajo y podría incluso llegar al suicidio, ¿cierto? Hace un par de tiempo atrás escuché de 2 enfermeras que eran del hospital, no sé si de Viña o Valparaíso, que al parecer, porque me parece que lo están investigando todavía, se suicidaron por temas de bullying. Entonces, ¿puede llegar a suicidio? Sí, puede llegar a suicidio. El estrés del trabajador es una preocupación creciente a escala mundial, dice, no solo en economías establecidas como Europa, América del Norte, sino que también en lugares que están pasando a una rápida industrialización, tales como la República China, ¿cierto? O la República de Corea. Según estos estudios, los países que reportan la más alta tasa, mira, Estados Unidos, con un 26,4. ¿Por qué? Porque ellos son grandes consumidores. Y ahí hay un tema importante. Y Ucrania, 20,5, Francia, 18,4 y Colombia, mira, 17,8. Por otro lado, ¿cierto? Los que reportan menos tasas con respecto al estrés es República Popular China. Mira lo que dice ahí, 4,3, Nigeria 4,7, Italia 8,2, Japón 8,8. Uno podría pensar que estos lugares que tienen mucha industrialización, que tienen mucha cantidad de personas, el estrés podría ser así como súper extremo. Sin embargo, no, porque las culturas son distintas, ¿sí? Porque la persona de China, ¿cierto?, tiene otras culturas, tienen el yoga, tienen el tai chi, tienen una cultura distinta con respecto a cómo yo debo alejar mi mente de mi cuerpo. Y eso les provoca, indudablemente, tener, ¿cierto?, menos estrés laboral, que eso es súper importante. Las tasas de suicidio en los países, como por ejemplo México, Bélgica, Alemania, Holanda, Líbano, esos son altas tasas. Sin embargo, en la República China, dice, estuvieron entre el 9,1% y el 16%. Globalmente, dice, se proyecta la cuota de discapacidad debido a trastornos mentales, que aumentará en un 5%. En el 2020, ¿cierto?, se suponía y se proyectaba que iba a subir al 14,7% en el 2020. En el 2020, o cuando se hizo este estudio, claramente no se vislumbraba el tema de la pandemia. Por lo tanto, yo podría asegurar que indudablemente este índice no es lo que vemos ahora, sino que seguramente, o sea, de acuerdo a lo que vemos ahora, esto ha subido increíblemente. Dice, los ambientes de trabajo estresantes se caracterizan por falta de tiempo, ¿cierto? Lo que hablábamos del traslado, horarios de trabajo incontrolables, es decir, tengo que seguir trabajando porque la pega la tengo que hacer, distracciones de fondo, antagonismo causado por malas reacciones entre los empleados, intimidación o acoso, falta de espacio, incertidumbre, miedo al futuro y una presión para hacer más con menos, ¿cierto? Contratan a menos personal para que hagan más trabajo. Una amplia gama de factores ambientales relacionados con el trabajo pueden desencadenar acciones como estrés, como lo son, por ejemplo, cambio organizacional asociado, por ejemplo, a la reducción del personal, ¿cierto? Para hacer con menos personas más trabajo, incertidumbre o falta de control sobre las tareas, ¿cierto?, por los roles mal definidos, un perfil mal definido, directores o colegas problemáticos, exigencias externas del ambiente de trabajo, como son, por ejemplo, las largas horas de trabajo, condiciones de trabajo deficientes, como lo que habíamos visto, ¿cierto?, el ruido, la iluminación, la falta de espacio, la temperatura, tareas monótonas y repetitivas, bajos salarios, y culturas organizacionales que promueven el estigma o la discriminación. Vamos a ver entonces el cuadro resumen, ¿cierto?, que nos habla de esto de el entorno laboral en general, el físico, ¿cierto?, y el psicológico. Bien, el estrés laboral entonces lo podemos ver como el cansancio, tipos de estrés. Desde las condiciones físicas del trabajo tenemos también, ¿cierto?, estrés producido por ruido, temperatura, iluminación, color,
Y en temas psicológicos podemos encontrar el estrés, ¿cierto? Producto de la fatiga y también del aburrimiento, a lo mejor, de un trabajo repetitivo. Y finalmente, ¿cierto? Podemos hablar que el ambiente físico, tenemos las condiciones físicas y las condiciones psicológicas que nos van a producir, probablemente, si es que estas condiciones no son mejoradas, un estrés laboral, que nos puede llevar, obviamente, a incluso el suicidio, como el caso que les mencioné. Ok. Preguntas, chiquillos, chiquillas. ¿Preguntas? ¿Se les quedó así como algo en el tintero o algo que quieran aportar? Sí, profe, me quedó la duda del distrés y el distrés crónico. Sí. El distrés es una amenaza repentina, ¿sí? Es como que, por ¿Pero ejemplo, de parte de quién? de cualquier factor. Ah, ya. De cualquier factor. Imaginemos que estás trabajando en una bodega y vas pasando y cae una caja al lado tuyo. ¿Sí? Entonces, algo repentino, es una amenaza que sentiste de forma repentina. Ya. Ahora, uno está regularmente sometido al distrés, porque en Ya. cualquier minuto te puede suceder. No sé, Claro. estás cocinando, por ejemplo, y agarraste un cuchillo de mala forma. Sí, claro. Y sin ¿Y embargo, el el distrés crónico? es cuando estás regularmente bajo amenaza, pero que aún así te permite trabajar. Ya. Eso. Pero es como amenaza, como medio asustado no sé, de que en ese puesto, no sé, me pueda caer o cosas así. Claro, como por ejemplo, si es que si tu trabajo significara limpiar vidrios de un edificio. Ah, ya. Ya ahora Ahí sí me estás queda claro. constantemente en distrés, Sí, ¿cierto? sí. Ah, ya, profe, gracias. Profesora, Dígame. entre más largo el test de personalidad es mejor. No te escuché. Mientras más largo, El test de personalidad que hacen los psicólogos es mejor. no sé si tiene que ver, yo no soy psicóloga, hija, no sé si tiene que ver con lo largo. Yo creo que tiene que ver en lo enfocado con respecto al puesto o las funciones que va a cumplir el trabajador. Por ende, debiera ser distinto un test que le hacen para un puesto de gerente o para un puesto de operario. ¿Ya? Entonces, me parece que no tiene que ver con lo extenso, sino que con lo puntual con respecto a la función. Es que hay algunos test que son tan pesados. ¿Cómo? Hay algunos test que son tan pesados como que preguntan lo mismo, pero como que dan vuelta la pregunta, la respuesta. Es que ese tipo de... Sí, yo sé a cuál te estás refiriendo. Lo que pasa es que ese tipo de test, por ejemplo, ven si las respuestas que tú das son efectivamente concretas y reales. Entonces lo que están queriendo ver es que si tú te contradices, si en un lado dijiste que amabas a tu mamá y después con otra pregunta que te la pueden dar vuelta, dice que odias a tu mamá. No sé si se me entiende. Entonces ahí lo que la persona está buscando es que si tú mantienes, ¿cierto?, la misma postura, en definitiva, si eres estable mentalmente con respecto a tus elecciones. Por eso son esos tan largos. Y si tú pones atención, son las mismas preguntas, pero que te las dan vuelta. Yo una vez, bueno, me aburrí, es que aparte que andaba con mi hija, entonces no podía concentrarme en el test, pero el test duraba como 3 horas. Sí, son Y agotadores. me tuve que salir antes porque como andaba con mi hija, estaba preocupada que mi hija, que aquí, que entonces no lo terminé, pero es una lata. Sí, pero eso es, por lo menos dentro de lo que yo conozco, buscan eso, que tú te contradigas. Valeria, dígame. Hola, profe. Hola. Mire, tengo 2 consultas. Frente a sobreestimular el organismo, que eso era el distrés crónico. Sí. Por ejemplo, cuando uno sigue el conducto regular, porque uno se siente estresado,
debido a lo laboral que uno está realizando y va a la ACT, por ejemplo. Ya, y uno le dice, no, es que me siento súper sobreestimulado, o sea, no sobreestimulado, pero sí súper estresado, algo me pasa, estoy como más hiperactivo, no sé, me siento raro, mi cuerpo, etcétera, etcétera. Ahí es donde usted hace referencia a la investigación que se lleva todo detrás para determinar si es o no causa laboral. Exactamente. Porque nosotros mismos nos ocasionamos entonces un estrés. O sea, no sé si entiende mi pregunta, es que nosotros mismos nos ocasionamos el exceso de café, por ejemplo, que usted lo mencionó delante. Tomamos un exceso de café y eso también es un elemento que finalmente Estresor. claro, si uno llega a la le dice, no, pues, lo suyo no es café, lo suyo no es café, lo suyo no es estrés, es un exceso de estar tomando mucho café y quizás no tiene pausas saludables, por darle un ejemplo. Eso abarca en sí a lo que se refiere a la investigación que se lleva detrás. Sí, el tema del café es un ejemplo, pero esa parte, así como qué es lo que ingiere, lo más probable es que te lo pregunten. ¿Cuánto café consume? ¿Consume algún tipo de remedios? ¿Qué remedios está tomando? Es parte de la investigación. A lo mejor no te lo van a preguntar, pero sí te van a hacer otro tipo de preguntas como para ir un poco despejando, ¿cierto? ¿Qué es lo que te causa efectivamente el estrés? Pero, por ejemplo, si ellos determinaran que tenemos distrés, por ejemplo, que fue ocasionado por nuestras propias conductas, ahí nosotros ya quedaríamos fuera, como de poder ser atendido, ser un diagnóstico atendido públicamente, por así decirlo. Va a depender del resultado de la investigación que hagan. Insisto, esas investigaciones son largas, no es que las decidan de un momento para otro. Entiendo. Por ejemplo, esa investigación toma como causal, una causal importante, el vivir lejos. No. Eso no, ya. Solo lo que uno eso vive no lo dentro van a considerar. solo No la van a considerar porque en el fondo es una decisión tuya trabajar ahí. Ya, profe. Ya. Sí, no ya, es con producto o con ocasión del trabajo. Recuerda que esa es la definición de un accidente laboral. Es con producto o con ocasión del trabajo. Sí, es que igual, por ejemplo, o sea, nosotros queremos llegar a la empresa para hacer producto al final en ocasión del trabajo. No, pero no es producto de. No es producto de. Ya. Ya, profe. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más parece que quería decir algo? ¿No? Chicos, voy a pasar la lista porque estoy súper pasada. Me pasé 10 minutos y estoy ocupando el tiempo que les corresponde a ustedes, ¿cierto? Así que voy a pasar la asistencia. Espérenme un poquito y la vamos a pasar al tiro. Igual que los empleadores, ¿cierto? Aprovechándome el tiempo personal. Profe. Dígame. Ya que nos pasamos un poquitito, ¿podemos entrar un poquitito más tarde a la otra clase? Necesito ir a hacer almuerzo. ¡Ay, qué aprovechadora! ¿Qué hora es? Son las 1:10. Ya, ok, sí, a la 1:15. Es que lo que pasa es que estoy en cargo de mi sobrino y mi hijo, entonces tengo que ir a hacer el almuerzo porque después le entra a clase también de nuevo, entonces... Ya, pero un bistec nomás, po. Y listo. Métale un completo. ¿Cómo se le ocurre estar cocinando a esta hora? Nada que ver. Ya, chiquillos, atención a la lista, por favor. Emilio Aguilera. Acá, profe. Javiera Álvarez. Aquí. Alison Carrasco. Milena Cavagnola. La Milena está presente, pero tiene el micrófono malo, profe. Ya, ok, muchas gracias por avisarme. Raúl Chicao. Presente. Maximiliano Fuentes. Sí, Fuentes, perdón. Presente, profesora. Milagro Córdoba. Presente. Profe, me tengo que salir, soy el Donny Rebolledo. ¿Me puede poner presente después? Sí, por supuesto, Donny, no hay problema. Ya, chao. Chao. Saray Díaz. ¿Saray? No está la Saray.
William Gallardo, el chico que se le cortó la luz. Carolina Gárate. Presente, profe. Karen Gatica, la Karen estaba. Presente. Alejandra Gutiérrez. Alejandra está. No está la Alejandra, parece. Millaray Nostroza. Fernández Ribarra. Profe, Millaray Presente, parece que profe. puso presente, bueno, el chat, la Millaray. Gracias, pero recuerden que yo no lo veo, así que me tienen que avisar, ¿ya? La Fernández Ribarra me dijo que estaba, ¿o no? Presente. Sí, profe, aquí estoy. Perfecto. Christopher Lillo. Presente, profesora. María José Mella. Presente, profe. Bárbara Mena. La Bárbara Mena parece que no está. Macarena Miranda. Presente. Gracias. Fernanda Montalbán. Fernanda Montalbán está, no. Victoria Moreno. Presente. Constanza Muñoz. Presente. Camila Muñoz. No está. Ignacio Ocayo. Tampoco. Tamara Pérez. Presente, profe. Rocío Quintanilla. Presente, profe. ¿Rocío? Sí. Ok. Felipe Rodríguez, parece el Felipe. Presente, profe. estaba. María Isabel Rojo. Presente, profe. Ok. Kay Román. Presente, profe. Ivania Torrecilla. Guillermo Urrutia. Fernanda Venegas. Profe. Dígame. Ignacio Cayo, ¿está presente? No respondió. ¿Está? Sí, Sí, está está en el chat. profe. Ok, gracias. Ahí quedó presente el Ignacio. Valeria Vergara. Presente. Muy bien. Y la Jimena Villa. Perfecto. Los que no respondieron. Profe, Dana Carreño. Y Paula Urra, Sí, sí. que no estamos. Sí, pues, pero ustedes me tienen que decir. Profe. Profe, aquí estamos. Guillermo Urrutia. ¿Ya? Es que no alcancé a prender el micrófono. Listo, aquí estamos, 33, perfecto. Alison Carrasco no respondió, Saray Díaz no respondió, Alejandra Gutiérrez, Bárbara Mena, Fernanda Montalbán, Camila Muñoz, Ivania Torrecilla y Fernanda Venegas no respondieron a la lista. Ok, chiquillos, aquí terminamos. Hay una tarea obviamente formativa y la van a tener que hacer en forma individual y subirla, ¿cierto?, a su aula virtual. Se supone que no tenemos que juntar a las 13:10, pero con todas... Dígame. Que de confeccionar un listado según las situaciones, por ejemplo, el estrés, el lumbago, todo eso. Sí, hay un video. Hay un Sí, hay video un que video. también debieran revisarlo. Ah, ya, profe, entendí. ¿Ya? Ok. Se supone que nos tenemos que juntar a la 1:10, ¿sí? Nos pasamos 20 Profesora, minutos. disculpen, en la otra clase no voy a poder estar. Me tengo que ir a vacunar. Yo y mi hijo. Si me puede dejar presente. Ok. Entonces nos juntamos, chiquillos, a la 1:30, ¿les parece? Sí, profe. ¿Qué hora, profe? 1:30. Ya, profe, gracias. Listo, nos Sí, vemos. Nos vemos. Sí. Nos vemos. Profe, le quería preguntar, lo que pasa es que después ya no me voy a poder meter a la clase de legislación, tengo que salir a hacer un trámite, no sé si tendría que justificarlo con un correo, si me va a poner presente o me va a poner ausente. ¿Y qué Es tiene mi que hacer, primera Javiera? falta. Tengo que acompañar a mi tata a hacer un trámite. Ya. Trate de programar mejor sus actividades, ¿ya? Profe, mi primera falta. Ok. Ya, nos vemos. Ya, gracias. Chao.